Hola a todos, un saludo, recibid un muy fuerte saludo en esta hora. Queremos comenzar este tiempo buscando las cosas de arriba, como el Señor nos enseña y nos promete que si buscamos lo eterno, Dios va también a proveer de nosotros de lo temporal. En esta hora queremos centrarnos en Él y buscar alimento en ese lugar que es Dios y su palabra. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, no solamente porque él pastorea la iglesia de Ferrol y es pastor de pastores, sino también es amigo, es un amigo y que es segundo Navaza y con su esposa Lola Romero, ellos pastorean la iglesia de Ferrol y hoy queremos, creo que todos los conocéis, ¿verdad? Queremos escuchar lo que Dios ha puesto en sus corazones y darnos esa palabra del Señor, compartir con nosotros lo que Dios le ha mostrado y ha inquietado su corazón para con nosotros. En estos últimos años, bueno, ya de siempre, ¿no? Pero en los últimos años yo puedo ver cómo Segundo, nuestro hermano y pastor, ha tenido siempre una revelación más creciente en su palabra y si siempre le ha acompañado un denuedo especial, también Dios le ha dado en estos últimos años también esa capacidad de ver perlas en los pasajes bíblicos que a nosotros nos motivan y nos instruyen muchísimo. Así que muchas gracias Segundo y Lola por estar ahí esta mañana compartiendo con nosotros y sin más vamos a dar paso a la palabra para que ella sea la que nos ministre, ella sea la que nos hable en este día. Un muy fuerte saludo, os dejo con ellos. Hola mis amigos y hermanos, agradezco esta ocasión para poder dirigirme a vosotros, compartir algo de la palabra de Dios y un saludo a estas tierras de Cambados y Pontevedra, ¿verdad? Y a todos los hermanos que allí están, con los cuales sabéis mantenemos una relación no solo de amistad y de hermandad, sino también de fraternidad. Entonces, bueno, esta es una mañana en la cual tenemos que transmitir algo fresco, algo del cielo, para animar nuestras vidas. Y vamos al libro de Josué a partir del capítulo 14 y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 14. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocando a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí seguidamente al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor. Ahora bien, Dios me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Dios habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Dios estará conmigo y los echará, como Dios ha dicho. Josué entonces los bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Este texto, que bastante conocido, en el cual Caleb reclama su heredad y le es dada, vemos una expresión poco habitual. Y es que dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Está hablando hace 40 años. Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para entrar y para salir. No sé si por un momento tú puedes reducir 40 años de tu vida. Quizás algunos ni las tenéis. Pero, por ejemplo, yo era recién convertido. Y no puedo compararme hoy con aquel tiempo, en edad. Por eso
creo que merece la pena investigar acerca de dónde estaba el secreto de las fuerzas en este hombre, que a los 85 años dice que tenía las mismas fuerzas que a los 40, después de un desierto muy duro donde hubo millones de muertes y golpes y fracasos, ¿verdad? Y sin embargo este hombre mantenía sus fuerzas. Y vivimos en unos tiempos de gran debilidad. Hay una debilidad política, social, económica, debilidad en la salud y debilidad espiritual. No sé por qué, pero la debilidad mundana está penetrando la propia Iglesia. Los creyentes deberíamos de tener un nivel de fortaleza ahora mismo superior a la calle. Ahora es el momento para ser luz del mundo y ser sal de la tierra. Por eso creo que merece la pena estudiar por un momento, estudiar este favorito mío, y yo creo que también es un favorito de Dios. Aún en su senectud, repito, aún tenía las mismas fuerzas cuando tenía la mitad de su edad. ¿O acaso las fuerzas disminuyen con la edad? Puede ser que físicamente así sea, como dice, aunque este tabernáculo se deshaga, dice en 2 Corintios, sin embargo Dios tiene un edificio construido espiritual para nosotros muy superior, ¿verdad? El Señor dice, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, Salmo 84. Podemos actuar con nuestras fuerzas y no nos va a ir bien. Podemos actuar con las fuerzas de Dios y vamos a ser la excepción que confirma la regla. La primera vez que viene la Biblia, tenemos que ir al libro de Números, capítulo 13, en el versículo 6, habla precisamente de que dice de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Es uno de los 12 espías que fueron a espiar la tierra. Sabéis que por este evento de estar atravesando el desierto en unos días, pasaron a estar 40 años. Por este evento que viene en Números 13, un evento muy desagradable, donde el pueblo, digamos, reculó, se dio la vuelta. La segunda vez que cita a Caleb está en el versículo 30 y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Fíjate cuál es la intervención pública en la cual él abre su boca de Caleb, un hombre que hace callar a un pueblo entero. Sabe el poder de las palabras, que sabía que las palabras de este pueblo podían afectar muy negativamente al pueblo, como veremos después. Concretamente, el mensaje que dieron los espías comenzó bien. Dijeron, la tierra que fluye leche y miel, tal y como esperaban y había sido profetizado. Pero después comenzaron a hablar de un pueblo fuerte, muy fuerte. Y después comenzaron a hablar de las ciudades grandes y fortificadas, y que estaban los hijos de Anak, que eran una raza de gigantes. Y después vemos como comenzaron a decir, no podremos subir. Y continúan hablando, ¿verdad?, de que en el versículo 32 concretamente dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, dice, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos traga a sus moradores, cosa que nunca ocurrió, ¿verdad? Pasaron a la exageración, el pesimismo y lo peor de todo. En el capítulo 14, en el versículo 2 y 3, ya dice, ojalá muriéramos allí, dice, y ojalá volviéramos a Egipto. Eso es lo que está diciendo. Está echando de menos el mundo. Fíjate qué viaje de la tierra prometida al mundo. O sea, de estar a punto de entrar a darse la vuelta completamente. Este es el viaje que hicieron con la lengua. Por eso Moisés y Caleb, ¿verdad?, utilizaron otro tipo de lenguaje. Utilizaron el lenguaje de Dios. Por eso Caleb dije que los hizo callar. Conocía el riesgo, el terrible peligro de dejarse llevar por una conversación o un informe negativo que terminara, repito, en una renuncia total a seguir en el camino de Dios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso lo dice la palabra. Es algo que todos habéis escuchado. Y es muy importante nuestro lenguaje. Muchas veces es mejor callar que hablar,
porque, como dice el dicho popular, por la boca muere el pez, ¿verdad? Y por la boca, es verdad, salen muchos de los pecados cotidianos, como es la crítica, la murmuración, la queja, la acusación, el griterío, la mentira. Es verdad, quizás por la parte del cuerpo donde más se peca. Por eso dice la Escritura que el que controla la lengua, controla todo su cuerpo. Dice en Santiago 3, hablando precisamente del freno en la boca de los caballos, porque dice que un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque. Es evidente el poder que tiene la palabra de Dios, tanto en lo positivo, pero también el poder de la lengua que lo tiene en lo negativo, ¿verdad? Por eso, fíjate, 10 personas hicieron posible que un pueblo entero, lo dice en el 14.1, dices, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjate, el reporte, el informe, el mensaje, el anuncio de estas 10 personas hicieron llorar a todo un pueblo y quejarse toda una noche. El poder de las palabras. Por eso Caleb los hizo callar. Nuestra visión afecta a nuestro lenguaje. Es más fácil contagiar el mal que el bien. Lo que dijeron Caleb y Josué, nadie lo percibió, prácticamente. Ocurre en la calle. Predicamos y la gente no se convierte. Pero alguien trae una nueva moda, un nuevo pecado, una nueva doctrina y la gente se apunta en masa, ¿verdad? En segundo lugar, leemos en el versículo 6 y 7 algo muy bonito, y es que cuando el pueblo tuvo esta actitud tan mala, tanto Moisés como Aarón, dice que concretamente se postraron delante de sus rostros. Y dice en el versículo 6 que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que eran de los que habían reconocido la tierra, y dice, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Bueno, aquí vemos cómo dan un mensaje positivo, ¿verdad? Ahora, fíjate por un momento que no hablaron desde la prepotencia, no hablaron desde el orgullo espiritual de ser los ungidos de Dios, de ser los hombres positivos apoyando al Señor. No, hablaron desde la humildad. Hablaron desde la pequeñez, hablaron desde la humillación. Y aquí tenemos que aprender algo, y algo importante, ¿verdad? Porque Dios se fortalece, estamos hablando de fuerzas, Dios se fortalece en la debilidad. Y vemos que dieron un mensaje a la congregación desde abajo, no desde arriba, no desde el púlpito, no desde la arrogancia de la autoridad, sino precisamente desde unos vestidos rotos, de unos vestidos quebrados, mostrando, ¿verdad?, partes de su cuerpo como un gesto, repito, de humillación sublime, y desde ahí dice que hablaron a la congregación. Aprendamos esto para hablarle a la gente, y sobre todo a la gente que se opone, ¿verdad? Y el mensaje muy claro, la tierra donde pasamos es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no lo temáis. La fuerza de Caleb aquí estaba, evidentemente, en el respaldo divino, en el apoyo de Dios. Pues decía, si Dios está con nosotros, los comeremos como a pan. Dijo, esto hasta será bueno. Y bueno, vivimos en la tierra del pan y el vino. Por eso hay algo más sabroso que comer pan, con todos los panes que tenemos en esta tierra gallega, ¿verdad? Pues este era el placer de Caleb. Si Dios está con nosotros, Él nos entregará esta tierra. Los comeremos como a pan. Y ellos vieron lo que los demás vieron. Pero hay una diferencia, porque los 12 espías vieron lo mismo, pero 2 tuvieron visión espiritual. Y los otros tuvieron una visión física. La visión física les atrajo miedo, temor, angustia y ganas de volverse atrás. Pero la visión espiritual era muy diferente, ¿verdad? Porque no hay que negar que ellos reconocían que había dificultades, que dificultades y adversarios en la vida cristiana vamos a tener evidentemente. Así se nos ha dicho, nos dice la Escritura.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia no nos niega lo que nos viene, lo que nos puede ocurrir. Pero tenemos que ver aquello que Dios nos ha dado como un objetivo, porque tenemos que apoyarnos en las fuerzas de Dios, ¿verdad? Nuestra visión, repito, afecta mucho nuestro estilo de vida. Y precisamente lo que operó en la vida de Caleb fue su visión espiritual. Él vio lo que otros no quisieron ver, o no les gustó ver, o no les apeteció ver. Porque hasta será un placer hacerlo. Cuando uno se mete en la guerra, en la batalla, los comeremos como a pan. En tercer lugar, y ahora vamos al libro de Josué, en el capítulo 14, en el versículo 7, dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Me llama la atención esto, como lo sentía en mi corazón. Caleb era un fiel mensajero, como dice la Escritura. Trajo buenas noticias, aunque también las había malas. Sus ojos, repito, vieron lo que los otros 10 vieron, pero él no se dejó llevar por sus ojos, sino por su corazón, ¿verdad? Dije, yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Es decir, algo sintió del Señor. Algo le habló el Señor. Algo le mostró el Señor. El Señor habla mucho al corazón. El corazón es un lugar neutral. Puede entrar información de la carne o de la mente y puede entrar información del espíritu. Eso es la realidad. En el corazón vienen los sentimientos, a veces pueden ser negativos, pero a veces también pueden ser sentimientos de Dios. Lo que sí está claro es que Caleb recibió en su corazón un mensaje y fue fiel a este mensaje. Dije, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, no como habían visto mis ojos. No por lo que estaba pasando, no porque no hubiera gigantes, no porque no hubiera ciudades amuralladas, no porque no fuera un lugar difícil, sino porque yo sentía, es decir, Dios había dado un espíritu, un sentimiento en su corazón, decir, esto lo vamos a comer como pan. Y fue fiel a esto, un mensajero fiel. Por eso él tuvo una visión espiritual al corazón que mantuvo, y eso permitió, ¿verdad?, que él fuera lo que transmitiera. ¿Con qué óptica miramos en este tiempo? ¿Con la visión de la mayoría, los 10, o con la visión de la minoría, los 2? Ese es el secreto, ¿sabes?, de los grandes empresarios y triunfadores. Estoy hablando también en la calle porque ven oportunidades donde nadie las ve. Por eso, ser un visionario es muy importante en este tiempo. Sé que las cosas no están fáciles. Confinamiento perimetral, reducción de trabajo, ERTES, son momentos realmente complicados, laboral y socialmente, pero son momentos también para oportunidades. Yo lo he observado en algunas pequeñas cosas y espero verlo mucho más. Sabes que estos mensajes que transmitís en la iglesia, y todos, los ve muchísima gente inconversa. Gente que nunca vendría, ni vino, y no sé ni si vendrá a la iglesia. Alguien que dirige un ministerio mundial de medios de comunicación dice que la producción cristiana en tiempos de la pandemia duplica, triplica y cuadriplica toda la demás producción del mundo entero. ¿Qué te parece? Yo observo como muchos domingos y miércoles, en caso nuestro, entra gente de incógnito a escuchar, escuchar la palabra de Dios. Son tiempos de oportunidades, que no hay que olvidar, ¿verdad?, que Dios en todo este tiempo le puede dar vuelta a cosas, y gente que tiene miedo, que tiene vergüenza, que tiene quizás pues hasta cierto repudio, rechazo hacia la iglesia, pues está recibiendo igual la palabra de Dios. No lo olvides. Por eso, tengamos una visión de este tiempo. Claro que hay ciudades amuralladas, claro que hay gigantes de los medios de comunicación que transmiten cada cosa, cada tontería. Leyes que se aprueban contrarios a principios cristianos, tantas cosas. Pero repito, aún hay una tierra prometida por conquistar. Y como veremos dentro de un poquito, aún hay algo que Dios ha dicho que iba a hacer. En cuarto lugar,
Si volvemos al libro de Números, veremos que los versículos 5 y 6 cita a 4 personas. Son Moisés, Aarón, Josué y Caleb. ¿Qué observo de los 4? Que estaban unánimes. Pero Caleb no era un líder de los grandes, era un líder entre su tribu, un pequeño líder. Sin embargo, él estuvo con el liderazgo grande. Estuvo con los líderes principales, con Moisés y Aarón y Josué. Y estuvo en un momento crítico, porque es muy fácil apoyar al liderazgo, como hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Cuando la iglesia va bien, Dios es glorificado. Cuando la iglesia va mal, la culpa la tienen los líderes. Somos así. Pero seamos sensatos y prudentes. Realmente, Aarón también y Moisés, como hombres de Dios, que cometieron errores impresionantes. Sin embargo, ¿verdad? Aquí vemos a Josué y concretamente a Caleb, cómo les apoyaban, cómo estaban con ellos. Y una multitud amenazante, amargada. Designemos un capitán, es decir, estaban queriendo cambiar de liderazgo. Volvámonos al mundo, es decir, estaban cambiando la mente de libres por volver a la mente de esclavos. Y en este momento vemos que aquí hay personas que apoyan al liderazgo en un momento de gran debilidad. En un momento que toda la noche el pueblo llora, gime, se revela, se queja, blasfema quizás, ¿verdad? Pero esto es lo que trae las fuerzas de Dios sobre un hombre como Aarón, ¿verdad? Apoyar lo que Dios apoya. Dios sabe quién está de su parte. Dios no mira, evidentemente, los errores del liderazgo. Lo vemos en la Escritura, desde Abraham hasta el Apocalipsis de Juan. Vemos los líderes cristianos como hombres de barro, es evidente. Pero la excelencia de Dios está en estas vasijas de barro, porque Él lo ha querido así, ¿verdad? Vivimos tiempos donde apenas hay respeto a la autoridad, porque hay muchas autoridades que sinceramente da pena verlo. Estoy hablando de autoridades seculares. Pero donde Dios pone a alguien hay que respetarlo. Porque no he visto a nadie prosperar, a nadie, y te hablo de 40 años. Vemos a Jesús decirle al centurión, aquel centurión que tenía un siervo enfermo, y el centurión dice estas palabras: yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y le digo a mi siervo, va y viene, y hace esto, y lo hace. Concretamente, la respuesta de Jesús es fundamental. En Israel no había visto tanta fe, porque la sujeción es un tema de fe, no es un tema racional. No tienes que entenderlo, tienes que hacerlo. Es un tema profundamente espiritual. En quinto lugar, volvemos al libro de Josué y vemos como en el versículo 12 dice Caleb: dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Es decir, Dios le habló hacía 40 años acerca de este lugar, acerca de Hebrón. 45 años después, seguía creyendo que Dios le daría lo que le prometió. Sin duda, el récord de fe en la Escritura. Yo no encuentro ningún personaje que llegara a creer 45 años. Mejor dicho, seguir creyendo 45 años que Dios le daría aquello que le prometió. Son muchos años para desanimarse, para perder la visión, la ilusión, el ánimo, las ganas y aún la fe. Sin embargo, este hombre se atrevió a confiar, a seguir confiando, a seguir creyendo que Dios le daría, como dice aquí varias veces, como Dios le había dicho, como Dios le había dicho. Fíjate, Abraham, 25 años, Moisés 40, David también, hasta que fue rey de Israel. Vemos los personajes de la Escritura, José 17 años, pero 45, récord mundial. El hombre que más esperó. No significa que tú y yo tengamos que esperar 45 años, pero así vemos a alguien que el que la sigue la consigue. Permaneció en la fe, permaneció en las promesas de Dios, contra viento y marea, con todo el espectáculo negativo que vio en este día, de que los espías desanimaron al pueblo, que el pueblo lloró toda la noche, que se rebelaron, que quisieron volver atrás. Sin embargo, él se mantuvo 45 años.
miles y miles y miles de días. Muchísimos meses. Verano, invierno, primavera, verano. Etapas del desierto muy duras, como cuando varios los tragó la tierra, o cuando tuvieron hambre y se rebelaron y tuvieron sed y todo aquello. Temporadas muy duras, batallas, etcétera, etcétera. Sin embargo, se mantuvo esperando. Dios no caduca. Sus promesas tampoco caducan. No son los yogures de la nevera, en absoluto. Son eternas. Ni una jota, ni una tilde dejarán de cumplirse. Es todo aquello que Dios habló. Asegúrate que Dios lo habló. Si Dios lo habló, lo hará, lo cumplirá, a pesar de. Vivimos por fe, no por vista. A pesar de que a tu alrededor no veas ni un ápice de lo que Dios ha dicho. No importa. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Si lo habló, lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en Números 23. El tema no es tanto en que Caleb envejeció, sino que la palabra tampoco envejeció en su vida. Yo creo que somos todos los viejos que queramos ser. No hay edad en Dios. Abraham, Moisés, David heredaron las promesas de mayor, de muy mayor. Si hubiera sido de jóvenes, quizás les habría comido el orgullo. Por eso, en la iglesia dice que un neófito no debe estar en el liderazgo. Tiene que ser gente que lleve un tiempo, una madurez, ¿verdad? Porque el orgullo te puede comer, te puede devorar, te puede hacer daño, ¿verdad? Por eso el gobierno de la iglesia lo componen los llamados ancianos, que no se refiere a gente de edad, aunque pueda coincidir, sino gente madura. Dice Juan 15:7, y con esto termino este punto, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. A veces nos cogemos este texto, pedid todo lo que queráis, como que Dios es una tómbola que da... No sacamos el texto del contexto. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Y qué dice? Os será hecho. Os será hecho. En la medida que permanecemos en su palabra, y esto es lo que hizo Caleb, permaneció en la palabra de Dios 45 años. Al final mereció la pena. Al final tuvo su heredad. Tuvo lo que pisó su pie. Lo heredó en su totalidad. Vamos al último punto para terminar y volvemos al libro de Números 14:30. Y es lo que decía antes. Yo sé que Caleb es un favorito de Dios. No solo mío y probablemente tuyo, si conoces su vida. En la conclusión de Dios, cuando ve esta rebelión del pueblo y este desánimo y esta marcha atrás, ¿verdad? Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Me llama la atención esta palabra, exceptuando a Caleb. Como dice más adelante, porque en él hubo, dice, otro espíritu. Está claro que sí. La norma era volverse atrás. Eso fue la norma. La gran mayoría, volvamos a Egipto. Esto es muy duro, esto es muy difícil, pero hubo una excepción, ¿verdad?, que de alguna manera confirma la regla. Y es este tipo de personas. Un Caleb que fue la excepción porque anecdóticamente Josué era un líder reconocido. Josué era el favorito de Moisés, pero de Caleb no se conocía. No era un líder entre su pueblo, ¿verdad? Hijo de Jefone. Pero no se dice más. No era un personaje reconocido. Por eso el Señor enfatiza este personaje medio anónimo, para hacernos ver, ¿verdad?, que este desconocido en los círculos principales del liderazgo, ¿verdad?, porque Dios busca excepciones, no la norma. Porque los de la norma se perdieron la tierra prometida por aquello de donde va la gente, allí va Vicente, o donde va Vicente, allí va la gente, ¿verdad? No te dejes llevar por la mediocridad, sino por la excelencia. No tengas temor de ser diferente. El mundo es una corriente de mediocridad que desgraciadamente ha invadido la iglesia. Hoy la iglesia está llena de clones cristianos, gente que canta, gente que viene, gente que alaba, gente que lee su Biblia. Pero Dios está buscando la excepción que confirma la regla.
alguien diferente, alguien que marca un camino un poco diferente al de los demás, ¿verdad? No tengamos temor de ser diferentes, porque no debemos ser cristianos del montón. Somos cristianos, ¿verdad? Pero somos discípulos. Esto es lo que marca la diferencia. No solo ser creyente, sino ser un discípulo del Señor. No es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. No es solo ser cristiano, sino servirle. Esto es lo que marca la diferencia entre el desierto y la tierra prometida. Esto es lo que hace la diferencia entre mediocridad y excelencia. Y tú y yo elegimos. Tú y yo decidimos por qué lado caminar. Me llama mucho la atención, para terminar, un texto que uso habitualmente, es uno de mis textos preferidos, que está en el capítulo de Hebreos, capítulo 11, versículo 34. Todos sabemos que este es el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todos estos hombres de Dios, cita a aquellos que dice, concretamente en el versículo 34, aquellos que se hicieron fuertes en batalla. Se hicieron fuertes en batalla. Y hoy estamos hablando de la fortaleza. No ores para estar fuerte. No pidas a Dios que te dé fortaleza. Métete en la batalla y Dios te hará fuerte. Dios te dará fuerza. Dios te dará su espíritu, te dará su palabra. Eso es la realidad. En la medida, yo recuerdo cuando David se enfrentó al gigante, ¿verdad? Y cuando se enfrentó a él y estaba delante de él, de repente un chorro de palabras. Dije, yo te voy a vencer y voy a cortarte la cabeza y todo el mundo va a saber que un hombre sencillo como yo he vencido al gigante, ¿verdad? Y cómo uno es posible. Y dice, pero ¿cómo? ¿De dónde le salió este chorro de palabras a David? ¿Verdad? Está en primera de Samuel, un capítulo interesante. Fascinante. Precisamente cuando él se metió en la batalla, el Espíritu Santo le llenó, el Espíritu Santo le impactó, el Espíritu Santo le dio aquellas palabras tan agresivas, aunque estaba enfrente de un hombre que le triplicaba, cuadriplicaba en estatura, en tamaño, en armadura. Sin embargo, fue el Espíritu Santo, porque él nos hace fuertes en batalla. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener la fortaleza de Dios. Esta fortaleza que viene de la visión, esta fortaleza que viene de apoyar el proyecto de Dios, de apoyar los líderes de Dios, de ser la excepción a la regla y de perseverar, de permanecer en su palabra a pesar de los pesares. No es lo que ves a tu alrededor, no es lo que pasa contigo, no es los que lloran una noche entera, no es los que se rebelan, que eso no toque ni impacte tu vida. Tú sigues siendo alguien en el que haya otro espíritu, como Dios dijo de Josué. Muy bien, pues que esta palabra nos ayude a perseverar, a animarnos, a vivir nuestras dificultades, a ser fiel mensajero, como hablamos, a ser sal y luz, que es la razón por la que tú estás ahí en tu lugar, en tu familia, en tu pueblo, en tu vecindario. Estás para alumbrar, no para deslumbrar, alumbrar, llevar la luz de Dios, y para que el mundo conozca que realmente Dios está contigo. Y que a pesar de todo el desánimo social, desánimo laboral, desánimo de los centros sanitarios, lógico por la situación de la pandemia, que tú te mantienes fuerte y firme, victorioso en Dios. Que Dios te bendiga y te anime.